¿Qué tal? Vamos a hacer el video correspondiente a la unidad 5 de Estadística Inferencial 2, la cual se llama Diseño de Experimentos Factorial, del libro de Estadística del autor Mario F. Triola. Vamos a comenzar explicando qué es diseño de experimentos factorial. Un diseño factorial es un tipo de experimento diseñado que permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener en una respuesta. Al realizar un experimento, variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez permite estudiar las interacciones entre los factores. En las siguientes gráficas, cada punto representa una combinación única de niveles de factores. Tenemos el diseño de dos factores, dos niveles del factor A y tres niveles del factor B. Diseño de tres factores, dos niveles en cada factor. Las ventajas. Se puede analizar varios factores a la vez, ahorro tiempo y dinero. Se puede conocer las interacciones entre dos factores y se pueden utilizar etapas de caracterización y optimización de un experimento. Entradas controladas, consiguiente a procesos y salidas clave. ¿Cuándo utilizar diseños factoriales? Se puede utilizar para estimar el efecto de cada factor en una respuesta, para estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores de respuesta, para probar la curvatura de la respuesta al no incluir puntos centrales en la respuesta, conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Las definiciones. Una corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta. Y réplica se define como duplicados de corridas de las combinaciones de los niveles de factores, incluye la fuente de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Diseño factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de niveles de factores experimentales, cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. Un ejemplo, cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo A tiene dos niveles, el ejemplo B tiene tres niveles. Ese es el ejemplo A y este es el ejemplo B. Pasos a seguir. El paso número 1 es definir el problema. Paso número 2 es seleccionar las variables de entrada, factores y rangos. El paso número 3 es seleccionar la variable de salida, la respuesta. Paso número 4 es seleccionar el diseño experimental. Paso número 5, realizar el experimento. Paso número 6, analizar resultados estadísticamente. Paso número 7, verificar resultados realizando corridas de confirmación. Y el paso número 8, plantear conclusiones y recomendaciones. Vamos a hacer el primer ejercicio, el ejemplo número 1, edición de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la edición de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y nivel de presión del aerosol que maximicen la edición. Los factores de imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Estos son los dos factores que hay, imprimador y presión. Del tipo 1 imprimador y del tipo 2 imprimador, y la presión es de 310 kilopascales y del tipo 2 son de 380 kilopascales. Vamos a irnos a Minitab para resolver este ejercicio. Una vez aquí en Minitab vamos a hacerlos de la siguiente manera. Vamos a irnos a estadística, DOE, factorial y crear diseño factorial. Vamos a poner el tipo de diseño factorial de dos niveles y el número de factores 2. Nos vamos a ir a diseño. Aquí tenemos un diseño, corridas, resolución y el número 2, el número de réplicas, el ejercicio nos pide que sean de 4.
y el número de bloques. El número de bloques lo vamos a dejar en 1. Vamos a dar a aceptar. Vamos a ir a factores. Y el A es una factor categórica que va a ser imprimador. Imprimador es un valor categórico. Va a ser tipo 1 y tipo 2. Y en el factor B es presión. Presión y es numérico 310 a 380. Vamos a dar a aceptar. Una vez hecho esto, vamos a dar a aceptar. Y nos va a arrojar los diseños de la hoja. Tenemos 4 réplicas de 380 número 2, número 3 y por acá tenemos 380 número 4. Así tenemos cada una con cada tipo de las diferentes presiones. Lo que vamos a hacer ahora es pasar nuestra tabla de datos del experimento hacia este lado para empezar a alimentar la tabla. Ahora que tenemos nuestra tabla, el siguiente paso nos dice que es analizar los resultados estadísticamente. Vamos a hacer esto yéndonos a estadística. Primero vamos a poner tablas y estadísticos descriptivos. Aquí vamos a poner imprimador y en la columna presión. Y vamos a ver variables asociadas. Vamos a poner adhesión y las medias. Vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aceptar. Y nos va a dar esta tabla. En esta tabla de estadística podemos ver que hay 4 datos y que hay 4 réplicas. Ya podemos inferir cuál va a ser la que va a optimizar más, viendo aquí la diferencia de casi 0.4 del tipo 1 y el tipo 2. Aquí tenemos 4 datos y después de esto ya nos podemos ir a... Continuando con esto, vamos a ir a estadística, vamos a ir a Adobe y vamos a analizar lo que nos dice que para analizar estadísticamente la edición. Vamos a poner analizar el diseño factorial, vamos a poner la edición, vamos a dar a aceptar. Aquí nos va a marcar esta gráfica, que es la gráfica de Pareto. Vamos a ver que la función y está línea determinada por la media. Y nos dice que hay un valor de 8.11 y tenemos que la interacción es mucho menor. Esto es para el efecto estandarizado. Y analizando el pergamino, tenemos el resumen que nos dio de las medias. Tenemos el análisis de la varianza. Entonces nos dice que hay un valor ficha y un valor P en el imprimador es de 0.0. Por lo tanto, no podemos rechazar ni aceptar la hipótesis alterna y no podemos aceptar la hipótesis nula tampoco. Sin embargo, en la interacción de las dos, tenemos que el valor P es mayor a 0.5, por lo tanto tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna ni rechazar la hipótesis nula. Tenemos S cuadrado y R cuadrada y R cuadrada ajustada. Tenemos un valor de 25.75
y los coeficientes de codificación. Igual nos dice que la interacción es mayor al punto y el imprimador y la presión es menor a 0.05, que es nuestro valor P. Esto ya nos empieza a marcar una tendencia en que la interacción es donde podemos deducir algo. Para analizar más vamos a predecir la gráfica de cubo. Vamos a darle OK y nos darán un cubo los niveles de los factores. Vemos como el tipo 2 ya es el que está más marcado para la maximización, que es lo que nos está pidiendo el problema. Eso lo vamos a indicar en las herramientas de optimización. Optimización de respuesta. Vamos a marcar la opción de maximizar. Una vez que ya tenemos aquí, vamos a en configuración. Aquí tenemos el objetivo mayor y superior, la ponderación y la importancia. Vamos a dar a aceptar. Aquí nos está marcando más o menos cuál es el objetivo. Y vamos a dar a aceptar. Y vamos a ver qué nos dice primero el pergamino. Estos son los parámetros inferior y el objetivo. Y nos dice que la solución 1 para maximizar nos da la opción del tipo 2 con la presión de 310 y tenemos una decisión de ajuste de 5.0075 y una decisibilidad de respuesta de 0.85. La predicción tipo 2 y la presión de 310, y tenemos que el intervalo de confianza es del 95%, la dura es 4.8 a 5.13 y el intervalo de predicción de 4.7 a 5.2. Analizando la gráfica vemos aquí tenemos el tipo 2 y tenemos el 310. Esta gráfica al moverla al tipo 1 vemos que no se optimiza tanto, disminuye el valor Y. Entonces, y vemos cómo vamos al tipo 2 y se maximiza. Igual podemos ver esto a 336, vemos cómo disminuye, o podemos bajarlo o podemos regresar a 310 y vemos cómo va en aumento. Y conforme va pasando la presión, va disminuyendo el valor. Entonces hasta aquí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pasando al ejemplo número 2, es la edición de pintura en carrocerías. Es similar al ejemplo, pero cambia de presión a temperatura. Vemos que un fabricante busca mejorar la edición de la pintura de los vehículos. Objetivos: determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximicen la edición. Los factores del imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Tenemos que el factor es imprimador y temperatura. En imprimador está tipo 1 y tipo 2, y la temperatura es de 15 centígrados y 30 centígrados. También tenemos los datos del experimento. Vamos a llevarlos a Minitab para poder ver el tipo de imprimación y nivel de temperatura para maximizar el proceso en la mejora de la edición de pintura. Entonces aquí tenemos en Minitab tenemos como vamos a ir a estadística, vamos a ir a Adobe, vamos a ir a factorial, crear diseño de factorial y vamos a tenerlo aquí. Vamos a dar a aceptar, vamos a poner el diseño y vamos a las réplicas van a ser 4 réplicas. Vamos a aceptar y vamos a aceptar aquí también y nos va a arrojar las 16 corridas. Vamos a regresarnos aquí a Adobe. Vamos a eliminar esto.
Vamos a ir a DOE de nuevo, factorial, crear diseño de factorial. Aquí tenemos diseños, las corridas de 4 corridas. Número de bloques 1, vamos a dar a aceptar. En opciones, vamos a dar a aceptar aquí. Factores, vamos a determinar los factores, que el nombre del factor es imprimidor. Y es el tipo categórico, va a ser tipo 1 y el siguiente va a ser tipo 2. Y el imprimador B va a ser temperatura, que va a ser de 15 centígrados y el siguiente va a ser de 30 centígrados, como nos dice el problema. Vamos a aceptar y vamos a dar a aceptar para que nos arroje la corrida de 16 y las réplicas de 4, diseño de la base 2,4 y en un bloque. Aquí tenemos, entonces aquí vamos a marcar la celda de adhesión e ingresar los datos que tenemos. Aquí tenemos ya nuestra temperatura, lista, y los parámetros de adhesión. Vamos a hacer estadística. Vamos a analizar primero, el problema nos dice que analicemos estadísticamente. Vamos a ir a estadísticos descriptivos. En fila vamos a poner imprimador, luego temperatura. Vamos a variables asociadas, vamos a poner la variable de adhesión y vamos a mostrar las medias para ver hacia dónde se va inclinando al momento de maximizar. Aquí tenemos la comparación de las medias y vemos aquí que en el tipo 1 tenemos estos datos y en el tipo 2 tenemos estos datos y se ve que se va inclinando con un valor casi de un punto 1 y la interacción que tenemos aquí entre ellas está dentro de la media. Vamos a hacer estadística, todo factorial, vamos a analizar la variabilidad, analizar el diseño de factorial, vamos a poner respuesta, adhesión, estadística, DOE, factorial, analizar la variabilidad, estadística, DOE, analizar el diseño factorial, adhesión, vamos a ir a gráficas, vamos a marcar todas y vamos a poner 4 en 1, vamos a aceptar y vamos a analizar las gráficas que tenemos aquí. Tenemos primero la gráfica de Pareto y nos marca como la gráfica sale bastante dentro de la gráfica B y de la interacción entre ellas dos, hay mucha diferencia. Y tenemos aquí como tenemos el punto, dice que es un punto de interacción dentro de la estandarización, el punto 87, que no es significativo. Tenemos el punto B significativo y el punto A significativo también, dentro del más largo. Analizando qué nos dice el análisis de varianza, tenemos que el imprimador está muy por encima del valor Fisher, pero en el valor P nos dice que tanto el imprimador como la temperatura están muy por debajo de lo que es el nivel de significancia, 0.05. De hecho tenemos 0, entonces no podemos rechazar la hipótesis, no puedo aceptar la hipótesis nula ni rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, vamos a analizarlo en la gráfica de cubo. Vamos a poner adhesión, vamos a poner opciones, vamos a aceptar y aquí tenemos esta gráfica de cubo, como nos marca que
la temperatura del tipo 2 en la cantidad de 30 centígrados va marcando la tendencia de hacia dónde va la maximización. Vamos a ir de nuevo a DOE y vamos a ir a factorial en optimizador de respuestas. Vamos a optimizar, maximizar, vamos a configuración. Tenemos que el objetivo inferior, vamos a aceptar, opciones, vamos a dar a aceptar de nuevo, vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué nos dice el pergamino. Dice que dentro de los parámetros, la solución, como nos marcaba el cubo, la solución 1 es el imprimador del tipo 2 a temperatura de 30 grados centígrados, una edición a ajuste de 5.25 y una decibelidad de respuesta de 0.90. Y aquí tenemos el intervalo de confianza del 5.14 a 5.36 y el intervalo de predicción que va de 5.009 a 5.581. Entonces aquí nos está marcando que la optimización es del tipo 2. Vamos a ver cómo baja, pasándola al tipo 1 y pasándola al tipo 2. Aquí vemos que bajó, pasándola al tipo 2, vemos que aquí es donde está la maximización y bajando la temperatura también va en descenso la maximización hasta llegar a 30, que es nuestro valor máximo. Hasta aquí concluye el ejemplo número 2.